Hola, ¿qué tal? Soy Viana Ortega Páramo y ahorita estoy muy contenta y muy emocionada por poder disfrutar del premio que gané gracias a Global Sport. Hoy tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad, de poder entrevistar al mejor conductor, comunicólogo y periodista de la televisión, que es el mismísimo Juan Barragán. Muchas gracias, Juan, por este tiempo. ¿Cómo estás? Vianey, muchísimas gracias, pues muy contento de verdad de que hayas participado en el taller de conducción y plataformas digitales. Hoy por hoy, pues obviamente funcionan estos talleres y hoy tengo el honor, el gusto de ser entrevistado por mi alumna, por Vianey Ortega, por Viana Ortega. Muchísimas gracias y estoy, mira, aquí en tus manos. No, hombre, pues el gusto realmente es mío. Y pues déjame hacerte la primera pregunta de esta increíble entrevista. ¿Qué fue Con lo que más te gustó de la televisión? ¿Qué fue lo que tú dijeras que a esto me quiero dedicar? Bueno, fíjate que yo de niño, pues obviamente ya jugaba, por ejemplo, con títeres, con marionetas. Siempre veía, por ejemplo, la televisión. Yo recuerdo que una vez mi mamá me dijo, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Y yo le dije, yo quiero un ventríloco. Porque yo veía a dos personajes, tú estás muy chiquitita, pero sí me gustaría que lo googlearas, porque seguramente por ahí deben de estar Aneto y Titino. Entonces era un personaje y traía a dos marionetas, que era Doneto y Titino. O más bien era Doneto el personaje y Titino. Titino era la marioneta. Y de pronto, pues obviamente dije, ¿cómo le hace para no mover la boca y que hable el muñeco? Y de punto, hace muchos años, mi mamá me llevó a la juguetería donde llegan los Reyes Magos para todos los niños y me dijo, ¿cuál es el regalo que tú quieres? Escógelo porque los Reyes Magos te van a traer un regalo. Y yo vi a un muñeco que era una marioneta que me encantó y dije, yo quiero esa marioneta porque yo ya traía como ese entusiasmo de ver a muchos personajes en la televisión y yo dije, yo quiero ser como alguno de ellos. Pero fíjate que un día mi papá llegó a casa cansadito y justamente le dijo a mi mamá, fíjate que a ese muchacho, el que está en la televisión, le está yendo muy bien. Y esa fue como una información triangular que le dijo a mi mamá, pero yo estaba ahí. Entonces yo Ok. inmediatamente captó ese mensaje triangular y yo dije, si mi papá está diciendo, yo obviamente hoy te lo resumo como un adulto, como un comunicador, ya entendiendo todo este proceso, ¿no? Ya entendiéndolo todo el proceso. Y sí fue un mensaje que me quedó muy grabado que si mi papá dijo, ¿a qué le va mejor que a mí? Tú debes de hacer aquello. Entonces yo creo que sí se me quedó muy grabado, pero también, ¿sabes qué, Vean? Yo creo que todos los seres humanos traemos ya esa cosquilla de lo que queremos ser en la vida. Y seguramente yo, desde niño, quería salir en la televisión, quería trabajar en los medios de comunicación, no sabía cómo llegar, sin embargo, pues obviamente fui estudiando, estudiando, estudiando. Yo no tenía un modelo, hoy por hoy tenemos muchos modelos, hoy por hoy Ujú. podemos hacer una entrevista y podemos dirigirnos o que alguien sea nuestro tutor o que alguien nos jale de la mano, o este acceso que tenemos hoy es muy factible. No lo teníamos hace muchos años y solamente teníamos el poder de ver a la gente en televisión y eran inalcanzables, figuras inalcanzables. Sin embargo, yo dije, aunque sean inalcanzables en todo mi proceso, y hoy me lo recuerdan muchos de mis compañeros de escuela, de primaria, secundaria, de prepa, me dicen, ¿cómo alcanzaste, cómo lograste este sueño de poder estar y cómo lo tienes hoy por hoy? Pues han sido 25 años y seguirán siendo mucho más en la televisión porque es lo que me apasiona, lo que me gusta y así nació cuando era yo un niño. Yo lo atrapé ese sueño y yo no descansé, no descansé, no descansé hasta poderlo lograr. Ay, qué bueno, me da realmente mucho gusto de que hayas pues perseguido tu sueño, que es lo principal para todos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más difícil a lo largo de estos 25 años de trayectoria que has tenido que vivir como reportero, como conductor? Pues fíjate que sí son varias etapas. Ha sido casi mi vida en el trabajo ha sido miel sobre hojuelas porque he tenido pues muchas cosas mágicas en este periodo porque soy muy fácil de poder adaptarme a cualquier circunstancia. Lo más difícil que he visto o que he vivido ha sido que pues, yo he trabajado en algún momento en el terreno laboral y pues de esa manera yo veo exactamente
pues palpas la pobreza, palpas el sufrimiento de las personas, ves de manera directa lo que están viviendo muchas de las personas. Y hay veces tú te tienes que comprometer precisamente con el proyecto que tienes de vida, con el proyecto de trabajo, pues poder entender qué es lo que pasa, pero también te vuelves vínculo importante para poder ayudar a esas personas. He trabajado, me ha costado mucho trabajo entender los conceptos de comunicación, pero una vez que ya los entiendes, empiezas a trabajar. No importa, muchachos, hagan ruido. Aquí, ¿verdad? Está, ustedes trabajen, muchachos. Estamos aquí trabajando y no se preocupen. Y sí, eso, cuando ya empiezas a entender el concepto, no hay problema. O sea, hay veces me cuesta trabajo, como cuando empecé a redactar, decía, ¿cómo se redacta? ¿Cómo se tiene que redactar? ¿Cómo se hace la nota? ¿Cómo se da la entrada de esa información? ¿Cómo tengo que leerla? ¿Cómo tengo que gesticular, utilizar la dicción? Pero ya una vez que empiezas tú a adquirir experiencia, como en cualquier otro oficio, pues obviamente se vuelve mucho más fácil. Pero han sido momentos mágicos, momentos de mucha alegría, más que de desventura. Y esta profesión te lleva a conocer lugares insospechados, personas increíbles y lugares también maravillosos. Entonces, sí empiezas a entender en este concepto mágico, pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en las cuales pues logramos entender lo mágico que es poder abrazar el sueño que tú tuviste y que lo tengas hoy presente. Eso es lo mágico. Así que mi recomendación es que si tienes un sueño o si tienes en mente el proyecto de una profesión, sigue tus pasos. Sí, eso es súper importante. Y hablando de esta curva de aprendizaje durante pues este tiempo, ¿no hubo un momento en el que tú dijeras, ay, ya no puedo, quiero aventar la toalla o por darte por vencido? Fíjate que fue al inicio precisamente porque, y fue justamente en este mes, en julio. ¿Ah, En sí? julio fue justamente en este mes de 1992 cuando yo ingreso al periódico El Universal. Ahí justamente yo inicio con mis prácticas profesionales. Entro yo los primeros días de julio y de pronto me mandan a las grandes ligas, a información general. Entonces yo veía todos esos reporteros, esas plumas doradas que escribían muy bien y veía todo lo que, y leía todo lo que escribían, decía, Dios mío, ¿cómo le hacen para saber tanto, para aprender tanto y todo lo demás? Y yo empiezo durante mis primeros 2 meses de ensayo a trabajar en información general y paso todos los procesos. Pero de pronto a mí tengo la fortuna que me dicen, te vas directamente como reportero. Dije, qué padre, ¿no? Como reportero, pues me voy directamente como reportero y empecé a trabajar. Me mandan a la calle a cubrir información, notas y todo lo demás. Y de pronto yo, pues sí, empiezo a entrevistar. Me encuentro con muchos topes, pero de pronto ya cuando llegas a la redacción empiezas a trabajar y dices, no sale, no sale, no sale. Yo no tenía derecho a una computadora. Tenía que irme a la casa, tu casa, y desde ahí con una maquinita de escribir mecánica, hacer el trabajo, llevárselo a mi director de información general para que me aprobara mi nota, sí o no pasaba directamente a ser impresa en el periódico. Era muy difícil. Un 16 de julio, pasaron los días y un 16 de julio, después de haber pasado 10 días de mucho trabajo, de que sí puedo, no puedo y todo lo demás, un 16 de julio, bueno, yo un 14 de julio digo, ya no puedo, ya no puedo. Y me relajé, estaba en mi máquina de escribir, no pude, tenía como 200 hojas así, arrugadas, porque escribías, porque el maestro, el director de información general, quería que llevaras la información completamente limpia, ¿no? Y una nota informativa de 2 cuartillas, con toda la información que tú vas procesando, investigando y todo lo demás. Y entonces, ese día tenía muchas hojas, era un día como hoy, lluvioso, frío, y yo estaba en mi mesita escribiendo y dije, ya no puedo. Y me relajé, me fui exactamente para la cama, para atrás, vi el techo, dije, no puedo, me doy por vencido. Me relajé tanto, Bian, que duré como unos 25 minutos más o menos, y yo me dije, no puedo, no quiero, ya no voy a seguir en esto. Y de pronto llegó un impulso importante y me dijeron, ¿por qué no? Claro que sí puedes.
Y empecé a escribir y créemelo que en la primera empiezo a escribir y empiezo a escribir como ratoncito y sale la nota, pero me salió bien padre, bien bonita según yo, pero es parte de la seguridad. Y la llevo directamente, me voy rápido, tomo mi pecero, el metro, llego al periódico La Universal, tipo 8 o 9 de la noche, me formo, ¿no? Para que me aceptara mi nota, mi jefe de información, era un señor, un jefe, un boss. Y de pronto me dice, a ver, déjame ver. La empieza a leer y me dijo, ¿quién te ayudó? Y yo dije, no, nadie, yo. Dice, vaya, vaya. Me dijo, bueno, tienes 5.6 de calificación, pero vas mejorando. No, hombre, el 16 de julio fue un día mágico para mí, fue maravilloso. Y yo empecé, ahí el profe también, el director de Información General, me dio mucha seguridad. Y de ahí empecé y se formaron 4 años de trabajo, pero sí me costaba mucho trabajo redactar. Por eso en el curso yo les pedí a todos ustedes que salieran a la calle o estuvieran en su casa entrevistando a la familia y todo lo demás y redactaran una nota informativa o en una entrevista o en este caso pudieran entrevistar a las personas. Tú puedes entrevistar a tu familia, tú en un teléfono, la otra persona en otro teléfono y así estamos los dos y todo para empezar a aprender este camino, ¿no? Tan importante. Pero sí, hay momentos en los que dices tiro la toalla, pero si tiras la toalla no vamos a lograr nada. Exacto, sí, sí es cierto. Y ahorita con esta modalidad online, la verdad todo es más sencillo y pues podemos seguir practicando y demás. Pero pues sí, tienes toda la razón. Y, por ejemplo, en un momento en el que te mandaron de reportero, en algún, así, hubo momentos que fueron bomberazos, me imagino. Tú llegaste a ir, pues, sin nada de información, ¿ahí cómo le hiciste? Sí, regularmente llegas sin información y tú tienes que saber todo, ¿no? Y tienes que averiguar y entonces tienes que empezar a trabajar directamente con la gente. Recuerda los 6 tópicos que les di, ¿no? ¿Qué, cuándo, dónde, por qué, quién y cuál, ¿no? Entonces, en esa medida, pues empezar a investigar me acuerdo que la primera nota ya en televisión me toca, por ejemplo, un incendio y entonces digo, rápidamente voy con los bomberos, no, están así trabajando, pero tú tienes, como es imagen, tienes que sacar la entrevista inmediatamente con ellos. Sí cuesta Ujú. trabajo, pero los tienes que sacar la entrevista. Oiga, ¿qué pasó? Hay veces no te dan la entrevista porque ni siquiera ellos saben qué es lo que pasó. Entonces te dicen, espérame un momento, pero tú tampoco puedes esperar un momento porque te están exigiendo la información que llegue rápido a tu lugar de trabajo para que la hagas. Entonces no falta la gente que ahí se aglutine, se amotine y te empieza a trabajar. Oiga, ¿qué pasó? Esto y esto y esto y esto y todo lo demás, ¿no? Entonces la gente empieza de alguna manera a darte mucha información. Hay que verificar también la fuente de dónde viene, si es verdadero o no es verdadero. Tienes que sacar una estadística en ese momento, si es que la gente está de acuerdo con todo eso y saber cuál es el que te está dando la información real del momento por lo que pasó. Después te vas con la autoridad, ¿no? Que es el bombero o el policía que está presente ahí, y después te vas con el antagonista o el protagonista, que es la persona que se le quemó la casa. Entonces ya tienes ahí muchas versiones, muchísimas versiones y empiezas tú a redactar, pero muchas de estas notas son bomberazos que tienes que resolver y que tienes que hacer. Entonces, siempre es importante sobre todo meter la fuente. La fuente es tu parte oficial, ¿no? Que es el policía. Hay veces dicen, o el bombero, en este caso, del incendio. No, yo no quiero salir, que quién sabe qué. Bueno, ok, no salga, déme información y yo la voy anotando, apuntando, pero búsqueme a alguien que quiera salir, ¿no? En la televisión. Cuando es prensa escrita, pues no te importa si salen o no. Tú les tomas fotografías, hasta trabajando se ven muy padres, ¿no? Son fotografías que el mismo periódico va a imprimir en su sección y tú ya sacaste toda la información, el bombero dijo tal, el policía tal, la vecina tal, el que se le quemó la casa tal. En televisión tienes que documentarlo a través del video. Entonces sí es muy importante y todos son bomberazos, pero es mágico el hecho de que aunque vayas a una catástrofe, aunque vayas a un huracán, algo tristemente desagradable, pues obviamente tienes que sacar la información, ¿no? Y todos son bomberazos y empiezas a trabajar, pero lo más importante es que tú cuando el público ya te vea, por eso tienes que definir cuál es la fuente de información, lo que te está definiendo que es verídico, para que tú no quedes mal, porque si no, el rato va a decir, el que vive por ahí, no,
Eso es mentira, eso no es cierto, no empezó el incendio por esto, no, no es cierto, los bomberos no llegaron 30 minutos después, llegaron 2 horas después, o sea, si me explico, tú siempre tienes que ir con la verdad, trabajar con la verdad, aunque sean bomberazos o aunque sean entrevistas ya preestablecidas. Ok, la verdad suena muy interesante, la verdad. Y, por ejemplo, bueno, yo sé que has trabajado de reportero, conductor. ¿No te ha llamado o has trabajado en la parte del doblaje? Fíjate que hice doblaje hace muchos años, pero como he tenido hay veces contratos como de exclusivos, no te permite tampoco, ¿no? Irte a otro lugar para que tu voz sea compartida. Ujú. Hoy por hoy, bueno, desde ese tiempo estoy libre y tengo ya las oportunidades. Sin embargo, pues obviamente para eso se requiere como entrar dentro de ese mismo medio, ¿no? Para que te conozcan y Ujú. conozcan exactamente cuál es el tipo de voz que puedes hacer o si tu misma voz sirve precisamente para hacer un doblaje que te está exigiendo la fábrica. Hice muchos para Estados Unidos, doblaba muchos comerciales del inglés al español. ¿No? Sí. Entonces, porque era para nuestra comunidad latina y tenías que seguir el ritmo, ¿no? Ujú. Me acuerdo de uno muy particular porque en inglés era algo muy rápido, a ver si me acuerdo, ¿no? Pero decía, coffee break, morning show, this, Entonces, tú lo que tenías que hacer en español y tenías que seguir eso, decirlo en español, café, mañana, tarde, vivo, gozo, disfruto, vamos a trabajar, algo así, ¿no? Entonces era como algo muy bien hiladito, muy bonito, un comercial que era de café precisamente, ¿no? Que el Ujú. café te despertaba y todo, y lo hacían así como de breakdance y todo lo demás. Entonces me apasionó mucho ese tipo de comerciales. Hice la voz por muchos años para censos de Estados Unidos, para los censos 2000, 2010, 2000, 2000, 2010 y 2020, fui la voz oficial de Censos 2000, ¿no? O Censo 2010, Censo 2020, y me tocó hacer entrevistas en Estados Unidos porque el censo se realiza cada 10 años en los Estados Unidos. Y nosotros como latinos tenemos que apoyarlos a ellos e influir para que cuando a ti te toque en la puerta de tu casa, pues obviamente le des la información, como los del INE, ¿no? Cuando van a hacer una encuesta para que sepan ellos cuántos son los que vivimos en un país, qué hacemos, qué no hacemos y toda la información. Ay, pues, ay, a mí la verdad me gustaría como entrar un poquito más también en ese mundo, pero pues sí, necesito pues mucha experiencia. Pero durante el curso, yo me acuerdo que tú mencionaste que tenías 3 planes. El primero, bueno, era el A, el B y el C. El primero era pues estar en el mundo de la televisión y gracias a Dios lo has logrado, pero ¿cuáles eran el B y el C? Bueno, sí, yo, por ejemplo, cuando yo a los 28 años no llegaba, no llegaba y no llegaba y no llegaba a la televisión, yo dije, ok, siempre en la vida hay que tener plan A, B y C, y para todo, ¿eh? Ujú. Inclusive puedes tener más planes en la vida, porque Claro. esto te va a permitir a ti, Vianney, no caer en un error, ni deprimirte, ni estar esperando que lo que querías pasar, pero no pasó. Entonces, si pasa, qué bueno, pero si no pasa, ¿me voy a deprimir? No, ¿verdad? No. Entonces, el plan B y C eran como relativos, ¿no? Pero sí tenía mis planes. Por ejemplo, yo dije, si yo no logro entrar a la televisión a los 30 años, yo me doy por bien servido, digo adiós, ahí nos vemos y San San se acabó. Trabajaba yo para un periódico en ese momento. Honestamente, no quería dedicarme a la prensa escrita toda la vida, ¿no? Pensaba yo que no era lo que yo quería en ese plan B. Yo dije, si a los 30 años no llega la televisión, pues mi papá me enseñó el oficio de vender paletas. Entonces dije, me voy a convertir en el mejor paletero, voy a venderle paletas a todo México, van a ser las paletas más ricas, voy a hacer que disfrute la gente, ¿no? Ese era mi plan B. Después de los 30 años, yo dije, me voy a convertir en un paletero muy exitoso. Entonces dije, eso es lo que debo de hacer. Tengo una profesión, estoy seguro de lo que soy, ¿no? Pero si no llegó la televisión, no me voy a frustrar. Lo Ujú. intenté. Y además trabajé en prensa escrita, ¿no?
Y el plan C era, por ejemplo, ser feliz, ser feliz. Ser feliz con lo que la vida te diera, ¿no? Porque no me iba a frustrar, no iba a tener yo, por ejemplo, conceptos erróneos, no iba a tener yo de alguna manera situaciones en las cuales yo pudiera estar como triste o lamentándome la vida, porque no, de eso no se trata la vida. Entonces, puedes tener eh, diferentes cosas en las cuales, pues obviamente, pues tú tienes que tener esos planes, ¿no? Entonces, esos eran mis planes. Y eso es muy importante, el siempre ser feliz y aplicar como la actitud positiva para todo lo que hagas. Ajá. Bueno, yo tengo otra duda. ¿Qué legado tienes de tus papás independiente a, pues, al talento que evidentemente tienes? Sí, fíjate que cuando los papás están en vida, pues obviamente los abrazas, los quieres muchísimo, pero el legado más importante sí es de enseñanza, ¿eh? Mucha enseñanza, sobre Mm, todo me otorgaron a trabajar, ¿no? Fíjate que ellos me enseñaron a trabajar de manera física y no intelectual, porque hay papás que nos dicen, digo, hoy por ejemplo yo le puedo decir a mis hijos que deben de trabajar de manera intelectual. Claro, hay que enseñarlos a hacer sus oficios en la casa y todo para poder entender, ¿no? Pero sí me enseñaron a trabajar muy duro, entonces a mí no se me cierran las puertas. O sea, yo también te sé cocinar, lavar, limpiar, barrer, lavar ropa, todo. O sea, yo sé hacer todo, ¿no? Mi papá, fíjate que me enseñó inclusive hasta pegar tabiques, ¿no? Me enseñó a pegar sí. tabiques, a pegar piso, yo sé poner instalaciones de luz, puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Eso me enseñó mi papá. Mi mamá me enseñó inclusive a surcir la ropa, a cocinar, o sea, todo. O sea, aquí no había de que eres niño o niña y tienes que hacer las cosas de niña, ¿no? Eres niño, tienes que hacer las cosas de niño. No, 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 no. Ahí hacíamos todo. Mi abuelo me enseñó a hacer adobes, me enseñó a hacer churros, mi papá me enseñó a trabajar la paletería, a hacer paletas, ¿no? Me enseñó a hacer, a pegar un piso, a hacer conexiones, ¿no? Y hay veces a mí me molestaba mucho que me pusieran mucho a trabajar, sobre todo cuando era niño. Pero hoy por hoy agradezco porque hoy ya sé, ¿no? Hoy me dedico también a esto. Claro. Ajá, hay veces me dicen, oiga, una remodelación de una casa, pues sí, le llevo gente, ¿no? Y oiga, que necesito que me hagas un trabajo de estos, le llevo a gente. No solamente me dedico a la comunicación, sino hago un chorro de cosas, pero muchísimas cosas que no te puedes imaginar. Entonces, ese es el legado que mis papás me dieron, que me otorgaron oficios, que me entregaron dignidad por el trabajo. Cualquier persona que haga lo que sea es dignificante, ¿no? Entonces, me Sí, enseñaron también a que nosotros como seres humanos tenemos que vernos siempre igualitos, todos. Yo no puedo ver a la gente ni más ni menos. Yo veo a toda la gente igual. Hay veces la gente se cree más, ¿no? Entonces, yo sí. los veo como más. Yo los veo como digo, ok, ¿no? Digo, sí, pueden ser dueños de una empresa gigantesca y se ven y no saludan a nadie. Bueno, es su percepción, pero yo lo tengo que ver igual. Y las personas también que hay veces las ven abajo, yo las veo igual porque somos iguales todos. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos el derecho a ganarnos un peso para comer y todos a nuestro modo, todos debemos de ser felices, todos buscamos ese tipo de cosas que nos lleven, que la vida es eso. Entonces, eso es lo que a mí me enseñaron, ese es el legado padrísimo que me dejaron mis papás. Y a ti cuál legado te gustaría dejar en tu carrera? Fíjate que el legado a mí me está dando mucho orgullo que, por ejemplo, hoy por hoy estoy entregando conocimientos y me escriben por ahí, todos tus compañeros de escuela me escriben que aprendieron mucho en este taller, en este curso y que aparte de los conocimientos hay una fase de motivación. Y eso es lo Ujú. importante, porque a ti nadie te puede detener. O sea, si tú dices, es que a mí me hace falta mucho, no, vean, o sea, tú sí te hace falta mucho, pero eres muy joven y tienes posibilidades de trabajar, de estudiar, de ponerte las pilas y de apretarle duro para poder lograr lo que tú quieres. Porque todo es posible en la vida. Yo creo que tú puedes y lo puedes hacer bien. Entonces, sí es muy importante que te empoderes en ese sentido de poder hacer las cosas, ¿no? Creo que tú me dijiste, hay veces que no podías salir a trabajar a la calle por el tema de la pandemia, ¿no? No sé, alguien de los estudiantes me dijo, pero Ah, hoy, ajá, pero si no, en la casa lo podemos hacer. En la casa tenemos uno o dos personas,
¿no? Inclusive hasta tu animalito, tu mascota lo puedes entrevistar. No te va a responder, pero va a ser un Pero truco vas, maravilloso que tú puedes realizar con tu mascota. Te va a decir, ay, claro. Diana está como, pero vas a ver, va a ser un buen ejercicio. Puedes entrevistarlo, pregúntale cosas que le puedes preguntar a un perro, Sí, sí, ¿no? sí. Imagínate qué te va a contestar ese perro. Entonces, Claro. eso es lo mágico de la comunicación, pero lo mágico también es de que tú te empoderes y lo mágico es de que tú tengas seguridad, perdón, y que salgas adelante y que digas, sí puedo, todo es posible, Ay, sí, la yo verdad puedo. sí. Ujú. Ay, a mí me encanta escucharte. Y tú, ¿cómo te definirías? O sea, ¿qué es lo que dices? Esto hace a Juan Barragán, Juan Barragán. Bueno, este servidor es un potencializador de talentos. Soy un coach. ¿Por qué? Porque desarrollo habilidades en los demás. Soy un líder porque de Ujú. alguna manera tengo la fortuna o el beneficio de que ustedes me vean como esa parte. Soy comunicador, soy periodista y soy un ser humano. Fíjate que si me preguntas cuál es el siguiente paso de este servidor o qué es lo que o cuál es la siguiente profesión o la siguiente carrera, pues mi carrera es obviamente dejar escuela, uno, pero Ujú. también, ¿sabes qué? La parte humana es esencial. Hoy por hoy a los jóvenes sí les digo, sí, es importante que tú seas feliz, pero por ser joven eres feliz, tienes mucha dinámica, mucho dinamismo, tienes mucha velocidad, no te duele absolutamente nada y eso te convierte en una persona feliz. Cuando cumples más de 50 años te das cuenta que te restan menos a la vida y Sí, entonces esos menos a la vida, ¿cómo los vas a proyectar? Pues obviamente tienes que depositar en ti mucha alegría, energía. Tienes que ser feliz, completamente feliz. No, la felicidad no existe. Sí, claro que sí existe. No existe así, ¿no? Pero puede ser rengloneada, puede ser por renglones la felicidad. Digamos, hoy sí estoy más feliz que mañana, o mañana puedo estar mucho más feliz que hoy, pero yo no le doy capacidad a lo triste, no le doy capacidad a lo negativo. Si eso algo es muy negativo viene, importante. pues yo le tomo el sustento, el provecho para poder ser mejor, ¿no? Y sacar lo provechoso de esa cosa triste, de esa cosa mala, para poderlo hacer bien. Sí, realmente eso es muy importante para que podamos disfrutar lo que somos y lo que vivimos y todo el tiempo. ¿Tienes, ¿tienes una frase o palabra que te describa, que te identifiques con Bueno, ella? no, fíjate que no, debería de empezar a trabajar en ella. Me gusta mucho una frase que no se las dije en este grupo, pero siempre la digo regularmente porque tiene muchos conceptos. Ujú. Y dice así, dice, me enamoré de tus flores y no de tus raíces. Pero cuando vino el otoño no sabía qué hacer. Entonces, esta frase significa que hay veces nos enamoramos de lo físico, no de las raíces ni de los cimientos. Y cuando pasa algo completamente distinto, que te cambian las cosas, porque la vida es así, ¿no? El pajarito se enamoró de sus flores, pero no se enamoró de Ujú. sus raíces. Claro. Cuando vino el otoño, ¿qué pasa en el otoño? Se cayeron todas las hojas y todas las flores. Entonces no sabían ni qué hacer, dónde tomar sombra y todo lo demás. Entonces es una frase muy ambigua que tiene mucho que ver con la familia, con las relaciones públicas, con el trabajo, con el amor, con la pareja, tiene que ver con la propia vida. Entonces tiene que ver con los cambios y Ujú. también tiene que ver con nosotros mismos. O sea, hoy por hoy yo tengo mis raíces bien cimentadas y hoy por hoy Juan Barragán es así precisamente porque está no en un ladrillo, está pegado, sus piecitos están bien pegados y además sé exactamente cuáles son mis raíces. Mis raíces jamás las puedo olvidar, ¿no? Ni puedo decir, no, mis papás eran ricos, millonarios y yo fui a escuelas ricas, millonarias. No, 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 mi raíz fue que mi papá y mi mamá tenían que trabajar muy duro para mantener a 12 chamacos. Sí, y aparte, Mi raíz fue de que yo desde niño, desde los 8 años, yo trabajo. Yo vendía paletas, vendía aguas, vendía bolis en la calle. O sea, y hoy por hoy la vida me ha dado tanto precisamente por la formación que yo tengo. Entonces, la frase sería que, mi frase siempre les digo, atrapa tu sueño, atrápalo y no lo dejes escapar hasta que lo cumplas. Sí, va a haber muchos obstáculos, pero también
Si tú concretas de dónde vienes, cuáles son tus raíces, jamás te va a hacer falta nada, jamás. Porque yo he visto, por ejemplo, muchos compañeros, amigos que a veces se olvidan de sus raíces y ya se les olvidó. Y hoy por hoy, pues son desgraciados porque obviamente no encuentran la felicidad. Porque si tú te olvidas de tu pasado, te olvidas de tus raíces, eres un proceso a desintegrarte de una manera fácil. Y al contrario, si conoces bien tus raíces, sabes de dónde vienes, obviamente te fortaleces. Por eso los árboles tienen unas raíces gigantescas y aunque venga el otoño, el invierno, en la primavera o en el verano florecerán tan hermosos como nosotros los seres humanos podemos florecer con conceptos, conocimientos, felicidad, empatía por los demás y amor por los demás. Oh, la verdad, eso sí es muy importante también. Bueno, es que todo lo que realmente mencionas es muy importante porque, pues, toda la parte de atrás siempre tenemos que estar orgullosos de todo para que así podamos, pues, ir creciendo poco a poco más y salir adelante siempre. Y Y empoderarnos mucho con el ujú, conocimiento. Obviamente, si tú tienes conocimiento de algo, pues obviamente no va a llegar el otro a decirte, oye, ¿qué está pasando en esta parte, no? O te va a hacer claro, menos, o todo. El conocimiento te permite a ti y a todas las personas desarrollarse en un ambiente y te provoca también ante los demás un liderazgo. sí. Entonces, sí es importante leer mucho, escribir mucho, improvisar mucho, grabarse mucho nosotros, grabarnos y Ujú. estar checando cuáles son las formas en las cuales nos estamos equivocando para irnos desarrollando más y más y más y más. Seguramente esta entrevista tú cuando la veas la vas a pasar y te vas a dar cuenta quizá algunos pequeños detalles que tenemos como para afinar una entrevista. Sí, claro. Entonces, hoy entrevistaste a este personaje, mañana vas a entrevistar a más y más y más y más y más. Entonces, debes de tener conocimiento de la persona que vas a entrevistar. Y hay veces van a ser bomberazos, vean, porque igual imagínate, estás en política, vas a tener que entrevistar a un gobernador, un gobernante, un político, y tienes que saber uno de qué pie cojea, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus logros y todo ese tipo de cosas como para poder desarrollar la entrevista. Y hay veces el medio te va a decir, quiero que le preguntes esto, porque es algo que a mí me interesa. Entonces sí es importante que conozcamos exactamente a la persona que vamos a entrevistar. Sí, sí es cierto, tienes razón, si no, pues, ¿de dónde sacamos el material? Es correcto. Exacto. Y bueno, ya para terminar, tú mencionas que, pues, es importante adquirir ese conocimiento y esa práctica principalmente. ¿Tú crees que en algún momento tengas la oportunidad o nos des la oportunidad de acompañarte en alguna de las grabaciones al set, mis compañeros y yo? Con gusto, con gusto, con gusto. Este, yo soy un andante, hoy por hoy tengo muchos proyectos, Ujú. se están por definir muchos proyectos y con mucho gusto para que ustedes también conozcan de viva voz lo que estamos haciendo. Entonces sí va a ser importantísimo que ustedes también puedan conocer exactamente lo que en lo que estamos trabajando y se puedan envolver y empapar exactamente ahí en un foro de televisión, en una cabina de radio, en un campo ya en la calle, no en alguna circunstancia real de comunicación para que ustedes puedan trabajar y vean, ¿no? A lo que se pueden enfrentar en algún momento determinado porque son colegas. Exactamente. No, hombre, Juan, pues muchas gracias. Yo sé que estos 25 años no, pues no se dicen fácil, detrás de ellos hay pues mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación, alegrías, este, pues estrés, hay como pues de todo. Y yo sé que eres una persona que inspira, que motiva a muchas personas y chavos como yo que se quieren dedicar a lo mismo y pues nada, estar atrás de ti. Con gusto, bien. Y esta que no sea la última entrevista, vamos a trabajar en muchas más y listísimo. Te agradezco mucho la entrevista. No, hombre, muchas gracias a ti por tu tiempo y por tener el placer de conversar contigo.